No, lo bueno, estamos con 30 grados aquí en Montevideo. Si nos está mirando del norte del país, vamos a estar con 34, 36 grados. Pero estas imágenes y estos cuentos de Mauricio nos generan una sensación de fresco profundo. Ah, el fresco era muy profundo. Sí. Claro. Yo te diría que hubo momentos en los cuales no había que ponerse, que a uno le combatiera el vientito. El vientito, que eso es, a mí me pasó en Malvinas, en Falkland, que claro, la temperatura era razonable, bastante más elevada que en la Antártida, pero ese viento permanente te da una sensación térmica propiamente muy baja, muy cercana al cero. ¿Qué temperaturas había en ese momento en la Antártida? Estaban entre 0 y -2 de sensación térmica. Estábamos ¿Con viento 10, 15? No, -7, -8. Ah. Yo después ya no pregunté más. Claro, un momento en el cual te acostumbraste a salí a trabajar, a filmar y nada más. En el barco realmente se sentía mucho más porque no tenías ningún resguardo, ningún refugio. Claro. No había manera. Pero, por ejemplo, ¿es personal de la Armada el que estaba trabajando en los gomones, descargando el barco? Sí, y el personal de la base de Artigas que está en tierra, el personal que está en el barco, y sí, pero todo personal esa gente que está trabajando en los gomones está metida dentro del agua. Está 5 días arriba del agua, prácticamente. ¿Con qué temperatura? El agua, no lo sé. No, digo, en el aire, 8, en el aire, 5 grados. Depende del horario, 2. pero pueden estar con -10, -12, -15 y viento importante. Cuando hay mucho viento no están un día entero descargando. Un día entero y más. Porque aparte, algo interesante e importante es que trabajan prácticamente las 24 horas, porque como la noche es muy corta, dura un par de horas y no es una noche, es una cosa medio brumosa, pueden seguir trabajando. Entonces hacen turnos, pero realmente la cantidad de horas que pasan en el agua, vos lo ves en las caras. Cuando llega la noche, las caras de cansancio y de fatiga son importantes. Y justamente en uno de los trayectos que hicimos en Gomón, con uno de los buzos, yo le preguntaba cuántas campañas había hecho. Me decía que él había estado ya 2 veces, mucho tiempo en la Antártida, se había quedado todo el invierno y que volvería. Porque me decía, es un lugar para reencontrarse con uno mismo. Algo me quedó grabado porque realmente tiene que ver con esa vocación de llegar a estos lugares tan inhóspitos, tan recónditos, de tan difícil acceso además, ¿no? Acceso y salida. Sí, estar en esos lugares extremos te hace reencontrarte. Contigo te puedes reencontrar en cualquier lado, ¿no? Pero tenés la sensación de que te reencontrás y lo que habías perdido con Dios. O por lo menos con una sensación de desmesura de la naturaleza muy profunda. Bueno, ¿no? Yo soy ateo, pero sí creo en la naturaleza y realmente los paisajes y lo que se ve es realmente impactante. Un poco lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Sentís que hay cosas que están hechas fuera de la escala humana. Exactamente. Claro. Vos sos, en ese lugar, sos alguien que está artificialmente. Artificialmente e indefenso. Indefenso, por supuesto. Claro. La verdad que la sensación, creo que es comparable a lo que uno de repente puede sentir entrando a un desierto o alguna zona muy, digamos, sin población, ¿no? En algún momento que tuvimos oportunidad de recorrer alrededor un poco de la base, que el clima lo permitió, yo me fui a un lugar, me decían, hay un mirador muy lindo, tiene una playa a la que no hay acceso, y realmente en ese momento, con unos acantilados gigantescos, te pones a mirar, no solamente es poético, sino que además vos decís, bueno, yo acá soy un bichito chiquitito, realmente tomás conciencia de lo que somos un poco los seres humanos, ¿no? Pero a pesar de eso estamos ahí. Estamos ahí. Tan chiquitos no somos. Humanos y uruguayos, claro, estamos ahí. Ahí está. Es muy bueno esto que estás contando. Se está ampliando la base Artigas, además es parte de la misión de este año, ¿no? Sí, parte muy importante de la misión de este año es la ampliación de la base, porque justamente nosotros, la base se fundó en diciembre de 1984, estamos desde 1985 de manera ininterrumpida ahí y ha tenido algunas modificaciones, ha crecido, la base tiene unos 24 o 25 mil metros cuadrados de instalaciones, se va a llevar a un poco más, justamente para poder ampliar el trabajo científico, que no es solamente de uruguayos, eso es importante decirlo. Nosotros llegamos y había, como la base está prácticamente desmontada, nos dijeron científicos uruguayos en este momento no hay porque van a llegar
posteriormente, van durante el verano. Pero había población. Pero había una científica brasileña, ¿Mirá? a la cual nosotros Uruguay le da apoyo logístico a científicos de otros países que van a medir, van a hacer mediciones, van a hacer experiencias, experimentos. Digamos, ¿está desmontada en la base o una parte? ¿Sigue habiendo desmontada en el sentido personal de que el personal está, pero no está a plenitud funcionando como una base científica, sino que en este momento la prioridad es poder terminar con las tareas que comenzaron el año pasado. Por eso es que nosotros nos concentramos sobre todo en filmar el trabajo. No tuvimos tanto acceso a poder visitar los alrededores con ellos porque estaban realmente ocupados en esto que ahora vemos en cámara rápida, pero que es francamente una tarea titánica, ¿no? Del lado de la base había 35 personas, todas involucradas en esta tarea y 120 en el barco. Así que estamos hablando de 150, 160 personas para poder llegar a hacer esta maniobra. Bueno, dialogaste también con el jefe de la misión de la base Artigas. El jefe de la misión en la base Artigas, Fernando López, que nos comentó de qué se trata justamente esta misión, este proceso de ampliación de la base. Nuestro país posee 2 asentamientos en la Antártida, son la base Artigas y la estación científica Ruperto Elchiri Vegetti, que se encuentra en el continente antártico. Aquí es donde nuestros científicos y científicos de otros países, a los que les brindamos las facilidades, pueden realizar sus trabajos para proyectos científicos a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos trabajando en un proyecto de ampliación de las instalaciones de nuestra base, que este año incluirán la remodelación del área de cocina y comedor con las cámaras de frío, a su vez el área científica, donde tendremos una gran capacidad y área de laboratorios, los baños de lo que son los alojamientos y a su vez la torre de agua, que hoy por hoy la tenemos en el lago congelado y hay que repararla. Tareas a las cuales se compromete Uruguay a realizar. Sí, porque tiene que mantener la base funcional durante todo el año, ¿no? Es decir, es uno de los requisitos que nuestro país tiene que cumplir. Y de hecho, Gerardo, nosotros, vos, yo y muchos otros periodistas o analistas, solemos hacer una crítica de nuestro país, de la forma en la que procedemos, porque hay muchas áreas en las cuales no tenemos políticas de Estado. En la Antártida tenemos una política de Estado. Es una de, no sé si diría excepciones, pero uno de los casos raros en los cuales, independientemente del color político del gobierno, Uruguay ha tenido una presencia permanente y ha mantenido un rumbo, que es el de estar presente, investigar y contribuir a desarrollar la Antártida como un santuario científico. Eso es una política de Estado importante que se viene manteniendo desde 1985 hasta ahora y que francamente hay que destacarla porque va más allá de cualquier bandera. Creo que es algo bastante importante. Sí, ayer se conocían las declaraciones del jefe de la Armada, Leonardo Alonso, con respecto a lo que significa para esa fuerza haber incorporado 83.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, de plataforma continental, en lo que decía el canciller que era que se agrandó el Uruguay. Se agrandó el Uruguay. Tenemos que ejercer la soberanía sobre esa parte del territorio nacional que no es tierra, que es agua, pero que tiene mucho que ver desde luego con nuestro desarrollo y también con la defensa de la seguridad, del comercio, de la navegación, del cuidado del ambiente, con los mismos recursos de siempre que ya eran escasos o muy escasos antes de la incorporación de este nuevo territorio. Pongámoslo así, el barco más grande que tenemos tiene 52 años. Uruguay, cuando íbamos a la escuela nos decían que tenía 176.215 kilómetros cuadrados. Creo que después cambió un poquito por algunos de estos territorios contestados, hubo alguna variación. Algún televidente seguramente me corregirá o nos aportará el dato. Pero la realidad es que Uruguay creció en 83.000 kilómetros cuadrados, como dijo el canciller, es decir, la mitad de la superficie. Casi el 50%. Claro, entonces, sin embargo, no solamente la flota marítima, que es la que en definitiva termina resguardando ese territorio marítimo. Marítimo, claro, que, sí. por cierto,
es de nuestra soberanía y por lo tanto lo podemos explotar comercialmente como pesquero o para buscar petróleo, que es algo que está dentro de nuestras prioridades como país. Sin embargo, los recursos siguen siendo los mismos, los barcos se siguen envejeciendo y la cantidad de barcos que tenemos o de aeronaves que tenemos para patrullar todo ese territorio no cambia. Entonces, en definitiva, hay un desfasaje entre esa voluntad de expansión territorial que tenemos, que tiene un fin comercial clarísimo, y la vocación que tenemos como país de dotarnos de los recursos bueno, entre otras cosas para estar presentes. Claro, lo que me preocupa muchas veces sobre estos temas es la paupérrima calidad del debate público, porque muchas veces se enmascara dentro de lo que se califica como gasto militar, todo lo que está vinculado al gasto de las Fuerzas Armadas, como si lo único que se hiciera fuera preparar personal o armar personal para una hipotética guerra que ojalá no llegue nunca y que en general no hay. Y no es así. Por ejemplo, este tipo de tareas, ayer lo hablamos con el capitán Jaunsolo, de resguardo de la soberanía, de protección del ambiente, en este caso en alta mar, de la base científica Antártida, también forma parte de este gasto. Por supuesto, pero además pongamos el ejemplo del barco en el que tuve el gusto de ir hasta la Antártida. Es un multipropósito. ¿Qué quiere decir esto? Un barco que permite hacer tareas de seguridad, tareas de rescate, es buque escuela, es buque de salvataje, participó en el rescate de los tripulantes del Stellar Maris, que se había hundido de Stellar Maris, perdón, que se había hundido en el Atlántico a comienzos de año. Es multipropósito, pero es multitodo. Y todo ese dinero, digamos, que a veces se gasta en cosas como mantener la base antártica. Tiene 50 y tantos años. Tiene 50 y tantos años. Pero la realidad es que la gente que permite que la base antártica funcione está arriesgando su vida. Y para arriesgar la vida deberían tener equipamiento. Esto es una opinión personal. Realmente no encontré quejas a nivel de los efectivos con los que estuve. Pero a nivel personal, yo creo que si Uruguay quiere verdaderamente tener en ese territorio de 83.000 kilómetros cuadrados que tenemos nuevo, la presencia soberana que tenemos que tener, por supuesto, la lógica indica que a futuro habría que dotarse de nuevo equipamiento. Lo que dice Alonso se cae de maduro. No es solamente gasto militar o gasto para una guerra. No, bueno, es parte del gasto militar que no son tareas bélicas. ¿Qué pasa si mañana descubrimos petróleo en parte de ese territorio y no tenemos los mecanismos, o descubrimos pesqueros y no tenemos los mecanismos para resguardar esos pesqueros de barcos foráneos que van... que yo creo que no descubrimos más pesqueros porque no tenemos cómo descubrirlos tampoco, ni cómo perseguirlos, ¿no? No lo sé, pero perfectamente. O por lo menos no todos los recursos necesarios. Bueno, Mauricio, antes de irte, porque también en estas circunstancias tan peculiares hay espacio para el periodismo y para los noticieros. Ya te veo venir. Sí, en realidad es parte del anecdotario de este viaje es que en el ROW 04 hacen un noticiero. Hay un efectivo, Darío Valetute, que hace un noticiero para la tripulación y la tripulación escucha las noticias que las obtienen de manera bastante poco ortodoxa para lo que es el trabajo periodístico. En algunos casos se las mandan y en otros casos los familiares hacen capturas de pantalla de los noticieros. Mirá. Eso se traslada al papel y se lee a los efectivos. Bueno, vamos a ver la entrevista. Adelante. La temperatura en este momento, aquí donde nos encontramos, es de 5 grados. Tenemos una humedad del 70%, los vientos llegan del cuadrante oeste a 25 nudos. Algo que le ha tocado muy de cerca al buque porque hemos sido parte de este evento. MasterChef cerró ayer su segunda temporada y coronó a la venezolana María Gracia Sosa como la ganadora. Bueno, el objetivo es, entre otras cosas, mantener informada a la tripulación y, por otra parte, acercar al paisito en este mes que es muy especial, por otra parte, que están las fiestas navideñas de por medio. Y bueno, y de a poco ir llevándole la información, no solo del panorama nacional, también del deporte, porque hubo mucha definición en estos últimos tiempos. Hacer estos micros informativos todos los días como que los acerca un poquito a lo que es el país y no perder tanto el rumbo de las noticias, porque hay muchos sectores que se llaman piernas de navegación que no tenemos comunicación ninguna. Bueno, un saludo a la distancia. ¿Está llegando hoy a Montevideo, Darío, con el resto de la tripulación? Tengo entendido que el ROW 04 está llegando hoy a Montevideo. Bueno, un abrazo para el doblemente colega. Digo, colega profesional, informativista de radio y además por sus características fisonómicas también podríamos...
A veces te veo venir, pero a veces... No, la vocación de informar aún en las condiciones más extremas y de informarse, porque tú decías que, además, que lo escucha claro, la gente, nosotros tomamos esas imágenes en una de las cámaras de suboficiales porque efectivamente pararon, no a tomar el café, digamos, de sobremesa, después de trabajar toda la mañana, pararon a escuchar el noticiero porque no saben qué es lo que pasa. Estás en un pedazo de Uruguay flotando, pero no te enterás de lo que pasa en Uruguay. Bueno, Mauricio, la verdad que ha sido muy gratificante enterarnos de todas estas cosas, de todo este trabajo que has hecho, que además lo has producido para una cadena Fuimos europea. dos periodistas y parte de estas imágenes sí se van para Europa. El agradecido soy yo, Gerardo, porque me parecía muy importante, y les agradezco el espacio, me parecía muy importante que los uruguayos pudieran conocer este tipo de trabajo que hacen otros uruguayos, para que más uruguayos estén en el fin del mundo, ¿no? Como es. ¿Cuántos días te llevó todo el viaje? Yo estuve como 16, 17 días, más o menos. Bueno, gracias por acompañarnos. A ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana para compartir la tarde en casa.